Bueno, hola gente, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Em, Hoy les voy a hablar de algo, de muchas cosas en realidad. El video puede que se llame Libertad, Fuego, Realidad, em, pero hay algo más que tiene un carácter político. Y es que básicamente lo que yo me di cuenta, eh, utilizando el máximo vacío activo, que es básicamente meditar hacia el infinito, lo que te genera es libertad. Y en esa libertad o en esa realidad sin filtros no hay narrativas, no hay estructuras, como dije en el video anterior, y posteriormente queda un hueco, una fractura en el presente o en la realidad, en donde vos lo podés, o sea, podés hacer lo que vos quieras justamente, ¿por qué? Porque sos libre. Hablamos de una libertad ontológica y una libertad frágil, porque al fin y al cabo podemos decir que es una condición o una decisión, no es tanto una realidad plena o realidad como si fuese algo como una verdad absoluta. Es más bien una especie de condición del ser. ¿Y cómo? Bueno, el cómo es que ya no hay ninguna narrativa ni nada que frene tu libertad por decisión. ¿Y cómo se genera, cómo se llega a eso? Bueno, en principio, yo te diría que hay un proceso de muerte del ego, muerte de las narrativas, porque muerte del ego me refiero a todo lo que te encadena a una identidad sólida y que es fija y que siempre se mantiene en ese estándar. Y cuando me refiero a muerte del ego, me refiero a una cuestión simbólica, a aceptar que vos solamente sos real en el presente, inclusive si el tiempo no sabemos si es cierto o no. De momento podemos decir que a nivel experimental el presente es lo único que hay y en ese aspecto o en ese sentido lo único que tenés es, bueno, el presente y la libertad. Esa libertad se llega con una caída de las narrativas externas, las narrativas sociales, individuales, incluso patrones negativos, patrones arraigados que vos tenés muy adentro y que no cambian y que no desaparecen y que están ahí. El tema es este tipo de libertad que yo quiero, digamos, decirles, es una libertad ontológica, es una libertad esencial, que es más un riesgo que una certeza. O sea, es una libertad no condicional, sino más bien todo lo contrario, porque vos no aceptás condición, o sea, la única condición que aceptás es la condición de que lo único que realmente tenés es la libertad. Y esa libertad es limitada. E incluso puede no ser cierta, porque si estamos en una simulación y cuando morimos nos dicen, bueno, la realidad es esta, entonces fue una libertad eh, condicionada o limitada, pero no significa que no sea real. Y cuando hablo de real, hablo de tu experiencia, porque al fin y al cabo creo que es la única realidad más cierta que por lo menos uno puede comprobar a nivel individual. Esto no niega la ciencia, al contrario, la integra. Es integrar la parte individual con la parte, podemos decir, observable de la vida o de la realidad. O sea, las dos cosas son ciertas. Por eso la libertad, por eso la verdad y el ser son cosas prácticamente innegables. Entonces, una vez que llegás al mecanismo, podemos decir, de la libertad, que es una decisión, es un riesgo, que vos creas o sientas que sos libre, eso te genera una responsabilidad en tus hombros. Porque si vos sos libre, entonces tus acciones obviamente dependen de vos. Y esto, aunque pueda parecer obvio, del todo no lo es. Porque muchas veces te vas a escudar en tus patrones negativos, en tu historia, en tus narrativas, en lo que te hizo Pepita, en lo que te hizo Pepe, el otro. Entonces,
muchas veces vas a poder decir, ok, yo soy libre, pero después, en la realidad esencial, vas a actuar como si no lo fueras. Y ese es el punto. Y no solamente te hablo de patrones negativos, te hablo realmente de una decisión de mantenerte en, en algo que no es cierto, porque lo único que es cierto es la libertad. ¿Y por qué te digo que es lo único cierto desde mi punto de vista? O lo único a lo cual puedes alcanzar y que es algo que es permanente siempre y cuando vos lo sostengas. ¿Y cómo lo sostenés? ¿Y cómo lo lográs? Cuando querés llegar a la verdad más alta o a la realidad más cruda, básicamente tenés que aceptar lo que es. Que eso sería básicamente lo que hacen los budistas, ¿no? Pero vos, el problema es que los budistas siguen usando una estructura para observar la realidad. Usan justamente el budismo, lo ponen como una máscara más previa a la realidad pura. La realidad pura, cuando vos estás en ella, lo único que puedes intuir con tu mente es que lo único que tenés y que tenés de manera adicional a lo que escuchaste bien, lo único adicional a lo que es tu libertad. Lo que es la realidad pura, que es los instintos que vos tenés adentro sumado a tu racionalidad, a tus múltiples cerebros reptiliano, racional, instintivo, el cuerpo, tu entorno, tu pasado, todo. Además, la realidad externa, o acá ya entra en un terreno filosófico, pero podemos decir que es todo lo que sería externo a vos o el universo mismo. Entonces, cuando llegás a esa realidad pura, sin fricción, sin defensa, sin cuestionamientos, cuando te dejas absorber por lo que yo llamo el infinito, el universo, básicamente por lo que es, no hay más, no hay defensa entre la realidad y vos, te atraviesa y ese atravesamiento ni siquiera es el presente, porque si vos decís, bueno, es el presente, no. Si vos estás pensando en el presente, estás pensando en un mecanismo de frenar esa realidad. Entonces, lo que es, solamente lo que tenés en lo que es la libertad. El problema es que eh, no es omnipotente, no es perfecta, pero es lo único que tenés. Es lo único que puedes alcanzar por fuera de vos, por fuera del ego, por fuera del universo, y que no puede ser arrebatado salvo que vos quieras. Por eso, eh, quizás si al liberalismo le faltaba una capa espiritual, una capa ontológica, una capa filosófica, hay un montón, ¿eh? O sea, hay Rand, por ejemplo, con la virtud del egoísmo. O sea, hay un montón de filosofías o éticas detrás del liberalismo, pero considero que integrar la capa experiencial de la experiencia puede agregar una capa más a lo que vendría a ser el liberalismo. Que básicamente que es una condición eh, no omnipotente, porque claramente no lo es, sino que asume el riesgo de no serlo. Vos asumís el riesgo de ser libre pese a que quizás no lo seas. Es un, por eso no es un tiro al aire, es un riesgo, es un salto al vacío, porque básicamente la realidad, como es, parece ser un vacío. ¿Un vacío en qué sentido? En que no sabemos por qué hay algo en vez de nada, no sabemos su sentido y no sabemos si tiene un fin destinado. Pero eso no quita lo que es. Entonces, cuando vos llegás a esa realidad máxima y te dejas atravesar por ella, te dejas, o sea, me sale inmersión, dejas que la inmersión suceda y te das cuenta que vos tenés la libertad y que es lo único que hay adicional y que incluso puede ser una narrativa. ¿Por qué? Porque vos,
para la libertad, al ser tan ontológica, vos no necesitas entenderla y tampoco necesitas ejercerla. Si la necesitas todo el tiempo ejercer es porque claramente no sos libre. Entonces podemos decir que hay una cuestión de fe en la libertad también. Pero eso no lo hace negativo, lo hace humano. Lo humano es limitado. La deidad o Dios es ilimitado. Entonces, esta libertad es una libertad radical y desde esa libertad, ahí sí puedes forjar un camino, una traza, un corte de realidad, algo que donde pagues un costo y generes un sacrificio y intentes cambiar la realidad, aunque no seas recompensado a nivel ego, sino en otro plano. ¿En qué plano? En un plano donde no podés, donde es inevitable. Lo que vos viniste a hacer a este mundo es inevitable. El tema es que mucho tiempo te identificas con el ego y frenas ese núcleo de verdad. Es tu verdad inevitable. Porque cuando cae todo, cae todas las narrativas, tu ego, todo, lo único que queda es lo esencial. Y lo único que queda esencial es la libertad, el ser y la realidad pura. Y ahí es donde puede surgir lo que vos realmente querés. Lo que, a donde vos querés ir, por más que nadie te lo recompense. Y por eso es que estoy haciendo este video, porque yo sé que quizás el camino final mío es poder ayudar a los demás a encontrar su propio camino. a- Es difícil, porque eso también a mí me pone una responsabilidad enorme, pero yo, mucho de lo que hago acá es inevitable. Es inevitable meditar un montón, es inevitable buscar verdades cada vez más profundas, es inevitable ir al entender conceptos ontológicos. Te voy a dar otro ejemplo, el fuego. El fuego no es obligación. Cuando vos estás en la realidad, cuando no frenás o no resistís lo que pasa, lo que está pasando y lo que es, surge la opción de seguir el fuego o no. Surge la opción o la libertad, pero justamente por esa razón es que volví o voy a volver al fuego, porque soy libre de hacerlo. Y creo que la mejor manera de cargar o llevar el fuego es siendo libre, no siendo preso del fuego mismo. Porque cuando pase mucho tiempo te vas a dar cuenta que no existe mitología que pueda tolerar o aceptar la realidad misma, la realidad de lo que es. Entonces, bueno, nada, espero que te haya gustado el video. Es un video difícil de interpretar, pero entiendo que es verdadero y que te puede ayudar. Así que bueno, espero que te haya gustado el video y nos vemos en otro.